Muy buenas tardes. Mi grupo ha elegido el tema de Sendero Luminoso. Los comandos antisubversivos de la Guardia Republicana están cantando su himno mientras vamos avanzando y llegando hacia la zona donde los elementos terroristas están atacando posiciones de la Guardia Republicana. De nuestra nación, adelante tu afán es vencer, el legado de la republicana, hasta izar el sin par pedestal del triunfal bicolor del Perú. Sendero Luminoso es una de las mayores organizaciones terroristas que han operado en América Latina. Ha tenido más de 30.000 víctimas mortales a sus espaldas y han sido influenciadas bajo el pensamiento de Gonzalo. Esta ideología nació de un factor social, el cual fue la reforma agraria, y también estuvo bajo la influencia marxista, leninista y maoísta, bajo la influencia filosófica de Mao Zedong. Las ideas socialistas llegaron al Perú de la mano del periodista José Carlos Mariátegui, que tras visitar diversos países de Europa y pertenecer a los círculos internos del Partido Socialista Italiano, se convirtió en el intelectual marxista más influyente del país latinoamericano y fundador del Partido Socialista Peruano. El líder de este grupo se llamó Abimael Guzmán, quien hasta el día de hoy sigue encarcelado. Él era profesor de filosofía en la Universidad de Huamanga y para conseguir en este partido, una de las cosas que buscó fue mantener su papel como maestro para así lograr captar más personas que estén afiliadas a él. En los años 1980 y 2000, el Partido Comunista Bandera Roja logró retener a la mayor parte de las bases del partido. Guzmán fundó el Partido Comunista Sendero Luminoso, tomando como referencia el eslogan estudiantil por el Sendero Luminoso de Mariátegui. En realidad fue una época más conocida como la Era del Terror. Fue un desconcierto total porque nadie sabía si iba a regresar vivo. Muchos niños adolescentes tenían muchos miedos que sus padres fueran fusilados sin tener culpa de algo. Sin embargo, algo que puedo rescatar, a pesar de su corrupción y el daño que hizo más adelante, fue lo que hizo Alberto Fujimori en ese tiempo, la solución que le dio al problema. En esos tiempos no había vida social, festejos, y lo que abundaba era policías dando vuelta. Se había declarado todos los días a las 10 de la noche el toque de queda. Muchas personas inocentes murieron y muchas personas tuvieron que ser encubiertas. Por ejemplo, algunos terroristas aparecían en casas de ciertas personas y para no asesinarlos eran amenazados de que tenían que darle hogar, manutención y así taparlos. Sin embargo, cuando eran descubiertos, las personas inocentes que tuvieron que ser obligadas a cuidar a esos terroristas también fueron metidas a la cárcel. Se infiltraban bastantes entidades en las universidades incluso. Lo que pasó fue que los grupos de la izquierda querían de que el país quebrara, que colapse, que la gente no invierta. Aún así la gente adinerada no invertía. Los parques industriales eran un desastre. En los 80 fue que hubo tanta crisis y en ese tiempo uno de los países más ricos era Venezuela. Mucha gente tuvo que emigrar hacia ahí para poder hacer su vida normal. La minería no daba ni un sol de utilidad. Fue un grave problema que quedó grabado como la era del terror. Y algo que el Perú aprendió fue de que no solamente debía centrarse en Lima, sino que cada departamento tenía que ser independiente. Y más allá de eso, que tenían que luchar al 100% con la corrupción. De Mariátegui al pensamiento de Gonzalo. Como señala el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las bases ideológicas de Sendero Luminoso se encuentran dentro de las tesis más rígidas del marxismo. José Carlos Mariátegui había adoptado un pensamiento cercano a las posiciones del cofundador del Partido Comunista Italiano, como lo mencioné anteriormente. La forma de ver la realidad a la que Guzmán llamó pensamiento de Gonzalo se basaba en el concepto leninista de partido de cuadros selectos y secretos, la idea de guerra popular elaborada por Mao Zedong durante la Revolución China, la oficialidad, el culto a la personalidad. Guzmán se autoproclamó el más grande marxista-leninista maoísta viviente y el repudio a las tradiciones culturales andinas. Como sabemos, el departamento que fue más afectado fue Ayacucho y Arequipa fue el menos afectado. Aquí hubieron varios personajes importantes. Uno de ellos fue Maritza Garrido Leca, que fue la bailarina que ocultó a la cúpula de Sendero Luminoso en Perú y en el 2017 salió en libertad tras 25 años de cárcel. Lamentablemente hasta el día de hoy no ha mostrado arrepentimiento alguno. Fue una mujer joven que a los 20 años al ser bailarina se casó con un hombre 14 años mayor que ella y ambos fueron influenciados por esta ideología.
Lo que se puede concluir de esto es que después de analizar de manera cronológica estos problemas, la imposibilidad del Partido Comunista de mantener una lucha subversiva organizada sin Abimael Guzmán, desde la detención del presidente Gonzalo en el distrito de Surquillo, la organización maoísta ha ido perdiendo capacidad y poder. Luego, el carácter extremadamente sanguinario y violento de Sendero Luminoso ha copado casi toda la totalidad de la atención mediática del conflicto interno en comparación con otros actores como se ha señalado antes. Y por último, las desigualdades sociales y económicas han permitido que el discurso senderista, aunque maquillado, siga presente en la sociedad peruana. La creación del partido Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales por el abogado defensor de Guzmán, Alfredo Crespo, siguen guiándose por el antiguo discurso del Partido Comunista. Sendero Luminoso sigue presente en Perú y no ha sido desarticulado. Aunque la línea Proseguir no posea ni la mitad del espacio de poder que llegó a ocupar Sendero Luminoso, todavía quedan círculos combatientes muy localizados en la zona del Brain con capacidad operativa para atentar. Y bueno, el grupo terrorista ha mutado a una organización narcoterrorista. Todavía el factor ideológico sigue siendo una pieza bastante fundamental dentro de la organización, pero el grupo ha centrado la mayor parte de sus actividades en el negocio de la cocaína. Se puede deducir que hoy una parte importante de los organizadores de esta ideología entienden al grupo más como un cartel de la droga que como un partido ideológicamente comprometido con la guerra popular como fue en su origen. Fueron años terribles de atentados, de coches bomba, de apagones, de muerte y destrucción, pero también de fe y de esperanza. Esta es una historia que no debemos de olvidar de nuestra mente y de nuestro corazón.